¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta tus oídos una historia. Este fin de semana tuve la oportunidad de darme una vuelta por los rincones de Jalisco y visitar lo que es el lago de Chapala, y me encontré con una leyenda que es poco conocida por los tapatíos. Digo, por la mayoría. Esta leyenda tiene un lugar, y es Chapala, y un pueblo que está cerca de ahí, de nombre Mezcala. Mi nombre es José Llamas y te presento la Cueva del Toro. Se dice que un buen día, allá por 1930, en Mezcala, un pequeño caserío en la ribera del lago de Chapala, frente a la isla del mismo nombre, es un lugar que contrasta por la amabilidad de sus habitantes y lo colorido de los pueblos turísticos. En aquella ocasión, cuando los pescadores ya habían recogido sus redes, así como las lanchas, y también los labradores habían recogido toda la cosecha de chayotes, todo estaba tranquilo y habían salido a la calle a refrescarse con la brisa de la tarde, mientras aquel cielo era surcado por aves de varias especies. Entre ellas están las garzas blancas en dirección a sus nidos. La vida parecía haber retornado a su normalidad después del final de aquellos ajetreados días de la cristiada, aunque nadie aseguraba el retorno de la paz. Por el momento, lo mejor que podían hacer era pretender que la cristiada no había sucedido. ¿Y qué más podían hacer más que seguir con la vida como si nada hubiera pasado? Los niños con sus juegos, los mayores enfrascados en las charlas, las campanas repicando al rosario. Parecía un día normal en aquel pueblo, pero en la atmósfera se sentía una pesadez en el aire que incomodaba a todas las personas. Todos estábamos confundidos por aquella extraña sensación. No sabíamos a qué echarle la culpa, pero de un momento a otro apareció en la plaza la mujer de Hipólito. Gritaba como si estuviera fuera de sus cabales, como si el mundo se fuera a acercar a su fin. En ese momento, toda aquella algarabía atrajo la atención del párroco y fue quien ayudó a recuperar la cordura a esta mujer. Entre sollozos le dijo algo que nos dejó mudos. Hipólito subió a la Cueva del Toro, porque según él ya estaba harto de la pobreza. No, hija, fue la codicia, el afán de ser rico sin tener que trabajar. Esa fue la respuesta del párroco después de unos instantes de silencio. Dios lo perdone. Aquel acontecimiento había tomado a todo el pueblo por sorpresa, no por lo que le podía pasar a Hipólito, sino porque él era el más cobarde. Pero él resultó ser el único valiente que se le adelantó a todo el pueblo. Aquellos pobladores habían perdido el tiempo en tanteadas de cómo llegar hasta esa cueva. Todo aquello empezó con las pláticas de don Tomás, un hombre que había estado bajo el mando de los jefes menores del ejército cristero, por el rumbo de Atotonilco. Cuando vinieron los acuerdos y llegó el momento de deponer las armas, no todos lo hicieron. Uno de esos grupos fue el nuestro. No creíamos justo haberle sufrido tanto para no haber ganado nada, haber dejado a la familia y la tierra para terminar con una bala en la panza. Ni tarugos que fuéramos. En los pueblos aledaños, el Tizapán, La Playa y Ocotlán, en especial en este último, había gente adinerada, y en menos de un año logramos tener alhajas, oro, plata y también billetes. Nosotros sabíamos que aquella vida no era para siempre, así que cuando supimos que el ejército andaba tras nosotros, no nos tomó de sorpresa. El último de los robos fue un comerciante de San Luis, Soyatlán. Iba con su familia rumbo a Ocotlán, iba a casar a su muchacha, llevaba un buen de dinero, pero no tuvo más remedio que dárnoslo. Pero el gusto no nos duró mucho. Los rurales esperaban por ahí escondidos en el cerro, y que empieza la balacera. A poco rato que les llegan los refuerzos, nos superaban en todo. Tenían más cantidad de soldados y más parque. No quedó de otra más que salir huyendo. Aprovechamos la noche para irnos por el lado del cerro que da a la laguna, rumbo a Mezcala. Allá en aquel lugar es donde se guardaba todo lo que habíamos robado. Los rurales no entraron, ellos sabían que allá podían perder. Nos dimos cobijo en una cueva en lo alto de la montaña. De allá se divisaba todo a la perfección. Ahí no había manera de que nos agarraran. Sin embargo, las cosas entre nosotros ya no marchaban del todo bien. Unos ya querían su parte, otros de plano querían cualquier cosa con tal de regresar con su familia.
Pero el jefe era muy astuto, no era fácil convencerlo. Por ahí andaban unas reses y mandó traer un toro, el más grande, así que ordenó que se matara. Con el cuero se hizo una petaquilla en donde se depositó todo lo que se había robado hasta ese entonces, y con todos los presentes se enterró en el fondo de la cueva, con la intención de que desenterrara aquello cuando los rurales nos dieran un respiro. De lo contrario, nos agarrarían con todo aquello, y de qué había servido tanto peligrar para terminar, como quien dice, regalándolo todo. Al día siguiente, al salir de la cueva nos dimos cuenta de que los federales nos habían descubierto. Nos tenían totalmente rodeados. No quedaba de otra más que salir a jugarnos la vida y alejarnos de la cueva. El jefe pidió 3 hombres para cuidar el baúl. Todos quisimos quedarnos. Ninguno estaba dispuesto a dejar aquella fortuna en manos de alguien más. Al ver todo esto, el jefe se impacientó y fue con las personas que él había escogido, ya que los había puesto en firmes y esperaban que les diera algún tipo de instrucción. Pero por lo contrario, sacó su pistola y ahí mismo los ajustició. Nadie de nosotros entendía el por qué había hecho aquello, y de pronto aclaró él mismo el misterio. Los vivos buscamos la oportunidad para traicionar, pero los muertos son fieles hasta la eternidad. Dispongo que los difuntos protejan este lugar, y si ninguno de nosotros logra salir con vida, que el tesoro sea para quien lo encuentre. Antes de salir de la cueva, el jefe formuló un conjuro para quien quisiera el tesoro. Yo te conjuro, espíritu del toro, porque sé que estás aquí. Si el toro sale, le tendrán que dar 2 vueltas con el capote, y a la tercera vuelta tocar el animal con una vara, y el tesoro será suyo. Los federales mataron a toda la gente, menos a mí. Yo corrí con suerte porque me escondí en unos matorrales y después me escurrí por un zanjón que bajaba hasta el pie del cerro. Como pude me alejé de aquel lugar y me fui a vivir lejos de ahí. Regresé años después para vivir aquí en Mezcala, a hacerle la lucha para recoger el tesoro, pero nunca corrí con suerte. Primero me encontré a las ánimas de los difuntos que mató mi jefe, y después caí en mareos y amnesia, al punto de no saber de mí. Por fin dejé aquello en paz y me resigné a vivir en la pobreza, sabiéndome rico. Don Tomás contó aquella historia un sinfín de veces. Aquí en Mezcala todos la sabíamos de memoria, y puedo decir que Hipólito no es el primero, ni el último en subir en busca del tesoro. Hace casi unos meses atrás platicamos con unas personas ya mayores. Fueron pocos los que recordaban aquella leyenda, y algunas versiones más, versiones menos. Pero algunas mencionan que la cueva sí existe, pero que nadie se atreve a buscarla por la versión que cuenta que los pocos que lo han intentado, oriundos y forasteros, nadie regresa. Esta historia la quise compartir con ustedes. Esta historia no es tan popular en el lago de Chapala, pero sí es muy popular en el pueblo de Mezcala.